Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo soy Humberto Bustince y estoy aquí para presentar a la persona que nos va a dar la charla, que es un honor para mí, Iñaki Pinillos. Pero antes quisiera hablar un poco sobre Jacunde. Jacunde es la Academia de Ciencias, Artes y Letras del País Vasco. Y bueno, tiene las actividades correspondientes a cualquier academia. En particular, el objetivo de los miembros de la academia es reflexionar conjuntamente y compartir sus conclusiones con la sociedad. Una de las grandes actividades, la academia tiene muchas actividades, pero una actividad muy importante y muy bonita desde mi punto de vista es Jaquimina. Es un programa para jóvenes de cuarto de la ESO, de centros educativos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra. Y consiste en una serie de ciclos de conferencias de múltiples disciplinas impartidas por grandes expertos en sus respectivos campos. Bueno, los ciclos se llevan a cabo en Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona. Desde su comienzo en el año 2011, o sea que ya hace un montón de años, 1 millar de jóvenes han participado en el programa hasta la actualidad. Con esta actividad, la academia pretende ampliar el horizonte del conocimiento de esos jóvenes e incentivar su curiosidad a través del interés hacia la búsqueda de lo desconocido. A mí me parece que es una de las actividades más importantes de la academia porque todo lo que vaya orientado a las personas jóvenes, a las siguientes generaciones que se incorporarán al trabajo, me parece que son fundamentales. Decir que es un honor para mí presentar hoy a Iñaki Pinillos. ¿Por qué? Pues bueno, voy a empezar diciendo lo clásico, ¿no? Bueno, es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Pública de Navarra, ha realizado su proyecto de fin de carrera sobre sistemas de recomendación y minería de datos en Athens University of Economics and Business. Hasta ahí todo va perfecto y podríamos hablar. Bueno, es miembro joven de la Academia Jacunde desde hace aproximadamente 1 año, lo cual quiere decir que el nivel es bastante alto. Bueno, llegó al sector público en el año 2016 después de una enriquecedora experiencia profesional como empresario emprendedor. En particular, fue socio fundador y gerente de IP Ingenieros, empresa creada con la finalidad de ofrecer servicios de proyectos y consultoría en el ámbito de las telecomunicaciones y con la que abordó el proyecto Trenza, con el que se logró cablear todos los centros de educación de la red del Gobierno de Navarra. Posteriormente fue socio fundador y gerente de 3i, Ingeniería Avanzada SL, empresa centrada en los sistemas de control de instalaciones para edificios y para ciudades, convirtiéndose en uno de los 6 premiums partners de Schneider Electric. Ha tenido puestos de representación del sector de las TIC, como por ejemplo la vicepresidencia de la Asociación de Empresas Navarra, TIC Atana, la pertenencia a la Junta Directiva de la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, la participación en el Comité de Coordinación de la 3S, Estrategia Especialización Inteligente de Navarra, del Gobierno de Navarra. Bueno, podríamos hablar muchas cosas, pero últimamente lo más importante es que en la actualidad Iñaki Pinillos es director gerente de la empresa pública Nasser TIC del Gobierno de Navarra. Con un equipo de más de 115 profesionales altamente cualificados y especializados en tecnologías y servicios. Esta empresa factura más de 26 millones de euros anuales. Esto indica la categoría de la empresa y sus áreas de negocio se centran en tecnologías de la información, telecomunicaciones. Y por último, ya voy a terminar hablando de Iñaki, infraestructuras y servicios, incluyendo un laboratorio toxicológico forense referente a nivel nacional. Podría estar hablando mucho tiempo de él. Para mí es una de las personas más importantes personalmente que he conocido en los últimos años en Navarra. Es decir, que es un apasionado de todo lo que es la ciencia, lo que es la técnica y que a la universidad nos está ayudando bastante. Insisto, miembro también joven de la academia. Bueno, Iñaki, cuando quieras. Bueno, quiero decir también que si tenéis preguntas podéis escribirlas vía WhatsApp y yo al final de la presentación se las leeré. Arratsaldeon, Tamilla Esker, buenas tardes y muchas gracias por vuestro tiempo. Al final es un segundito, que tenemos algún problema aquí con el audio. Yo creo que ya está, ¿no? No está solucionado. ¿Sí? Vale. Bueno,
Perdón, porque la verdad que lo habíamos estado probando un segundito. Sí, ahora sí, ¿no? Lo tenemos, ¿no? Vale. Sí. Decía eso, empiezo casi desde el principio. Empezaba dando las buenas tardes y agradeciendo vuestra inquietud y vuestro tiempo. Sé que lo primero que os ha sorprendido es lo de joven. Pues hombre, joven ya como es un término relativo, cuando hablas de edad, ahí no hay discusión, ¿no? Cuando hablas de joven, pues habréis pensado, jóvenes somos nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que puedo ser más mayor y lo dejamos ahí, ¿no? Me hubiera gustado estar de manera presencial porque yo creo que todos nos podemos aportar mutuamente y sobre todo las personas más jóvenes pues también podéis aportarnos a las personas que somos un poco más mayores para que no perdamos la referencia. Es una pena que vamos a tener que utilizar la interactividad que nos proporcionen las herramientas tecnológicas, pero bueno, oye, haremos lo que podamos, ¿no? Estábamos aquí hoy para hablar, el título que espero que lo hayáis leído, estamos aquí para hablar de genes, tecnología y futuro. Haciendo la reflexión sobre cómo iba a empezar esta presentación, pues yo lo que tenía pensado era preguntaros, ¿qué queréis que empiece? ¿Por el final de la presentación o por el principio? Yo cuando estudiaba, pues muchas veces lo primero que me enseñaban era un montón de cosas que no sabía para qué me iban a servir. Y desde ese punto de vista y desde esa perspectiva, pues hay veces que me parece mejor ver primero la utilidad de lo que me van a hablar y eso me engancha a hacer caso al porqué de las cosas. Pero bueno, eso es una cuestión muy particular. No tengo la opción de preguntaros si no hubiera empezado la presentación por el final, pero la voy a empezar por el principio. ¿Para qué nos sirve esto de los genes mezclado con la tecnología y a dónde nos lleva en el futuro? Pues vamos a ver un caso práctico de unas personas de Navarra y para qué les ha servido a ellos, ¿vale? ¿El mío soy yo? Es una apuesta muy... Mira que lo habíamos probado unas cuantas veces. Ahora sí que veo que se está compartiendo el vídeo. En la situación así de continuas consultas a distintos especialistas, uno de los especialistas que llevaba a nuestro hijo de aquí del complejo nos habló del estudio Nager-1000 y de que pues nuestro hijo podía ser candidato a entrar en el estudio si entrábamos a formar parte, vamos, si accedíamos a empezar. Y bueno, la verdad es que vimos ahí un poco la posibilidad de encontrar la respuesta a eso que le pasaba a nuestro hijo, ¿no? Es una apuesta muy importante de la sanidad pública, nos permite analizar todo el genoma de los pacientes y de esta manera encontrar mutaciones que a priori no habíamos sospechado, y esto permite así establecer un diagnóstico certero, un diagnóstico concreto que a los pacientes y a las familias les ayuda, les tranquiliza saber exactamente a qué se debe su enfermedad. Aparte de saber un poco el origen del problema de Javier, saber que todos esos síntomas que no sabíamos muy bien a qué atribuir tienen una explicación, también me da un poco la esperanza de, en el futuro, quizás con Javier sea un poco tarde, ya tiene 13 años, ¿no? Pero deja abiertas las puertas al estudio de terapias génicas. Sé que son costosísimas y que están todavía muy en pañales, pero quién sabe.
una vez conocido el diagnóstico se puede intentar hacer un tratamiento en ese sentido y que mejoren los síntomas, la evolución. NAGEN lo que pretende es un proceso de implementación para llevar rápidamente los avances científicos en el campo de la genómica hasta el uso clínico de esa información. Con esa expectativa, el Servicio Navarro Salud consideró adecuado utilizar un proyecto de investigación para acelerar el proceso. En este sentido, para Navarra Biomed, coordinar, impulsar y liderar desde el año 2017 la estrategia NAGEN ha supuesto una magnífica oportunidad para demostrar cómo desde un centro de investigación se puede mejorar directamente la asistencia que reciben los pacientes de nuestro sistema sanitario. Desde que se puso en marcha NAGEN 1000 supuso una revolución y una manera diferente de trabajar, una innovación para la sanidad pública navarra y que a día de hoy, después de estos 3 años, están puestos los mecanismos y las infraestructuras para que esto pueda seguir adelante y los pacientes y sus familias se puedan seguir beneficiando del estudio del genoma. La apuesta por la medicina genómica en Navarra tiene sobre todo de importante que estamos ante una disrupción, ante un cambio de época, un cambio de mentalidad, y creo que el cambio cultural y el cambio de ambición en los planteamientos de las nuevas terapias, de las nuevas pruebas diagnósticas, etcétera, va a ser fundamental. Desde el principio, el origen de la enfermedad de Javier siempre se sospechó que podía ser genética. Pero claro, hacer un estudio como el que se ha hecho, con esa profundidad tan rápido y habiendo llegado a un diagnóstico, hace unos años eso era inviable. Para nosotros ha sido un regalo, la verdad, poder participar y con el resultado que ha tenido. Entonces, bueno, pues esto mismo nos parece muy bueno para que lo puedan tener otras personas, ¿no? Otras familias que se puedan beneficiar de esto que ahora nos ofrece, ¿no? El avance tecnológico y que, bueno, pues que al final te hace una vida mucho mejor. Bueno, pues ahora tenemos claro el qué, ¿no? ¿Qué se puede conseguir con los genes, estudiando los genes? Llevamos muchos años estudiando los genes, llevamos estudiando parte de esos genes que tenemos en el cuerpo humano, pero lo que se puede conseguir con ellos es básicamente diagnosticar de una manera más precisa que lo que se estaba diagnosticando ahora a las personas, y por otra parte también lo que podemos conseguir es llevar a tratamientos personalizados, mucho más personalizados de lo que se están consiguiendo ahora. Todos tenéis que pensar, además, que habéis tomado un montón de veces pues diferentes medicamentos como Apiretal o, bueno, Apiretal, por no decir marcas, paracetamol, ibuprofeno, etcétera, y vais al prospecto y decíais X kilos, X edad, tantos mililitros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso podemos entender que no siendo todas las personas iguales, pues no va a tener el mismo efecto en todas las personas. Podemos tener reacciones alérgicas, pero también podemos tener que no nos haga efecto, o que nos haga un efecto, como decía al principio, pues contrario al que esperamos. Todo eso se puede estudiar. ¿Y cómo se estudia? Bueno, pues ya sabemos qué podemos conseguir, vamos a ver al cómo. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay de tecnología? ¿Qué hay de avance en los últimos años para que todo esto se pueda hacer y se pueda hacer de una manera mucho más completa que lo que se venía haciendo hasta ahora? Los seres humanos tenemos un genoma que tiene al final una serie de letras, de pares de letras, que son las que estáis viendo en la pantalla, la A. ¿Por qué se ha salido, eh? Decía que en los seres humanos tenemos una cosa que es el genoma, está compuesto por los genes. Los genes son aquellas características que nos transmiten nuestros padres y que nos hacen ser de una manera determinada. Nos hacen ser de una manera determinada, pero también nos predisponen a ciertas enfermedades. Esa predisposición combinada con nuestros hábitos de vida, con si fumamos, si no fumamos, si hacemos deporte, si no hacemos deporte, si comemos de una manera, si comemos de otra, pues nos lleva a que esa predisposición, esa probabilidad que tengamos de
ser de una manera, ser más altos, ser más bajos, que se nos caiga el pelo, que no se nos caiga el pelo, tener los ojos de un color o de otro, hay características que no cambian, pero otras, en función de lo que le hagamos a nuestro organismo, va cambiando. Esa predisposición es una probabilidad. Según cómo la asumemos y cómo interactuemos con el ambiente, tendremos el resultado o se producirán ciertas cosas, seremos más altos, seremos más bajos y tendremos o no una serie de enfermedades. Para estudiar todo eso, tenemos que tener en cuenta que los humanos tenemos alrededor de 20.000 genes que son los que luego van a pasar a ser proteínas, y sin extenderme mucho, que son los que nos van a hacer que pasen esas cosas en el organismo. Y luego se calcula a día de hoy, pero no se sabe a ciencia cierta, 10.000 genes adicionales que no generan luego proteínas. Entonces, los genes que nos interesan a día de hoy a nosotros para estudiar las enfermedades de transmisión genética, aquellas que nos transmiten o a las que nos predisponen nuestros padres, son estos 20.000 primeros genes. El ADN, al final, habréis oído hablar también, me imagino, de los cromosomas, pero bueno, el ADN de las personas y de los animales y de las plantas, no así de las bacterias, se encuentra confinado en el núcleo de las células. Dentro de ese núcleo de las células tenemos unos cromosomas. Las personas que no tenemos ningún problema adicional o que no tenemos ninguna mutación, una característica particular que no tiene por qué ser un problema, tenemos 23 cromosomas. En esos 23 cromosomas, que son las X estas que estáis viendo en la pantalla, al final esos 23 cromosomas están formados por unas hélices, por una maraña como si fuera un hilo, que es la que tenéis aquí representada, de pares de letras, de pares de bases, que son las que componen los genes. No es muy sencillo saber cuántas letras tiene cada gen, cuántos pares de bases tiene cada gen, pero para que os hagáis a la idea, el genoma humano tiene 3.000 millones de pares de letras, o sea, 6.000, está compuesto por 6.000 letras. Si nos describieran a nosotros como humanos, tendrían que hacer pues, un montón de libros con un montón de letras seguidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos estudiar las características de una persona y si va a tener cierto tipo de enfermedades, diagnosticarle y luego recetarle los fármacos en consecuencia, es leer este genoma. Pero, ¿por qué conseguimos leer este genoma? ¿Cómo se ha llegado a leer el genoma? Porque hace unos años este genoma ni se conocía ni se podía leer. En 1977 Sanger desarrolló un método de secuenciación que lleva su nombre, pero era un método de secuenciación muy rudimentario. Al final costaba mucho tiempo secuenciar el genoma y además costaba mucho dinero. Para que os hagáis a la idea, el primer genoma humano, que lo tenemos por aquí, si lo encuentro, costó 2.047 millones de euros, o sea, 3.000 millones de dólares, y tardó 13 años en ser secuenciado. El primer genoma humano, el primer mapa de las personas, no lo tuvimos hasta 2003 y costó 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, 13 años. Gracias a la tecnología, que es de lo segundo de lo que hemos venido a hablar aquí, ese coste de la secuenciación de los genomas ha ido bajando de la manera que veis en la gráfica. Y hasta el día de hoy hemos llegado a un coste por genoma por debajo de los 1.000 euros. Con menos de 1.000 euros podemos leer todos los genes de una persona. Hasta ahora lo que se hacía en ciertas enfermedades genéticas era ir buscando poquito a poco en los genes a ver si encontrábamos el que nos daba los problemas. Ahora, por menos de 1.000 euros podemos leer el genoma completo y, con más cosas que voy a explicar un poco más adelante, poder llegar a determinar dónde están las variaciones. Al final lo que hacemos es comparar ese genoma con un estándar. Para que os hagáis a la idea, aproximadamente el 99,9% de las personas somos prácticamente iguales en cuanto a nuestros genes y hay un poquito por ciento que es lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace diferentes y lo que nos hace, como os estoy repitiendo todo el rato, estar predispuestos a que ciertas cosas nos sucedan. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Lo voy a explicar después, pero primero leemos el genoma y luego lo comparamos con el de referencia y vemos cómo variamos. Pero lo primero y fundamental que ha pasado aquí es que hace 10 años un genoma valía 250.000 dólares, hace 17 años un genoma costaba 3.000 millones de dólares y además había que esperar 13 años para tenerlo, y ahora tenemos aquí, que no os lo he contado, pero estamos en el Centro de Secuenciación Masiva del Gobierno de Navarra, de Nasertic, tenemos una máquina que hace 15.000 genomas al año. O sea, todos los años somos capaces de hacer 15.000 genomas poniendo la máquina a trabajar a tope. Tenemos los genomas muy rápidos y encima por un coste que puede llegar incluso a los 400 o 500 euros si aprovechamos bien la capacidad de la máquina.
No sé si habéis oído hablar nunca de la ley de Moore. La ley de Moore es lo que ha llevado a que los dispositivos electrónicos se desarrollen de la manera que se están desarrollando, a que nosotros tengamos unos móviles muy potentes en nuestras manos que hacen muchas cosas. Moore fue el fundador de Intel. Intel es una compañía que es muy conocida por los procesadores, por los cerebros de los ordenadores. Si habéis tenido que elegir alguna vez la compra de un ordenador, seguramente sabréis de lo que estoy hablando. Entonces, uno de los fundadores de Intel predijo ya hace un montón de años, como veis ahí, en los años 60-70, que la capacidad de meter transistores, que son los equipos, los pequeños los componentes electrónicos que luego hacen que todo funcione, que toda la electrónica funcione, pues este hombre ya en 1970 dijo que durante los siguientes años, cada año se iba a doblar la capacidad de meter en el mismo espacio transistores. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez somos capaces de construir transistores más pequeños y, por tanto, que en máquinas más pequeñas tengamos mucha más capacidad de cálculo. Realmente no ha sido cada año, sino que ha sido cada año y medio, cada 2 años. Y se está pensando que ya se está llegando al límite, porque los transistores ya miden nanómetros. Nanómetros son 1 millón de veces más pequeños que los milímetros. O sea, estamos construyendo transistores que son en tamaño 1 millón de veces más pequeños que los milímetros. Pues fijaros, si volvemos a la gráfica anterior, lo que ha pasado con la secuenciación es todavía mucho más exponencial. La caída de precios y la subida de la capacidad es mucho mayor en los sistemas de secuenciación en los últimos años que todavía todo lo que ha sido el desarrollo de la electrónica a nivel mundial. Vale, entonces, ¿eso a qué ha llevado? A que cada vez se tengan más genomas, que cada vez se estudien más y cada vez tengamos más conocimiento. Ya veis en esta gráfica que al final el número de genomas que se están secuenciando a nivel mundial cada año ha pasado de 1 en 2003 pues a varios cientos de miles, incluso millones al año, que es lo que se está haciendo a día de hoy, sobre todo en muchos países nórdicos, en Canadá, Estados Unidos, en Asia, pero también a día de hoy pues en nuestro entorno, ¿no? Incluso cerca de nosotros. Vale. ¿Qué tenemos que hacer después? Ese era el primer paso, ¿no? Voy a leer el ADN de una persona con el objetivo de conocerla mejor. Pero claro, ese ADN lo tengo que almacenar en algún sitio. En el tema del almacenamiento también ha pasado lo mismo que en la secuenciación, no de una manera tan brutal, pero yo al final cojo una máquina, leo el ADN y lo digitalizo. Para digitalizarlo, ¿qué tengo que hacer? Pues paso esa información a ceros y a unos. Todo en el mundo digital, al final lo codificamos con una señal que es ¿tengo señal? No tengo señal. Y hay una diferencia que hay que observar aquí, que es importante y además os toca en la vida diaria, que es la diferencia entre bit y byte. Al final, la B pequeña es la de bit, la B grande es la de byte. Un byte son 8 bits y es la unidad en la que se mide la información. Sin embargo, para liar la manta y para confundirnos, lo que hacemos es que la velocidad de transmisión, la velocidad, por ejemplo, cuando vamos a contratar una conexión de fibra en nuestra casa, pues nos la den en bits por segundo, o en kilobits por segundo, o en megabits por segundo. Pero, sin embargo, cuando nos van a decir en la tarifa del móvil cuántos archivos me puedo bajar o qué tamaño máximo de archivos en conjunto me puedo bajar, eso nos lo dan en bytes y normalmente en gigabytes. Cada unidad, como veis en esa tabla, va pasando de 1000 en 1000. Son de 1024, pero vamos a pensar que son de 1000 en 1000, ¿vale? Entonces, tenemos los bytes, tenemos los kilobytes, los megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, y todo lo que veis ahí en esa tabla. Pero tenéis que tener claro, velocidades de transmisión, megabits por segundo. Cantidad total de datos, gigabytes. Esto es como si cogemos una manguera, ¿no? Como vamos a echar gasolina y tenemos la manguera que echa gasolina al coche y la manguera que echa gasolina al camión. La manguera que echa gasolina al camión, claro, para que no se eternice el del camión echando gasolina, echa muchos más litros por segundo. Pero luego al final, el total son los litros. Pues esto sería algo parecido, ¿no? Eso es importante y no toda la gente lo tiene claro. Espero que os sirva. Vale, entonces, volviendo al almacenamiento, cojo el ADN, lo leo con unas máquinas especiales que se llaman secuenciadores, lectores, y lo digitalizo. Lo paso a digital. ¿Qué ha pasado? Fijaros, en 1950, en los años 50-60, IBM, una de las empresas más importantes en el mundo tecnológico a nivel mundial, tenía unos discos duros que tenían 5 megas. 5 megas y ocupaban pues habitaciones enteras y pesaban un montón de kilos. 5 megas. Y además los alquilaban por $3.200 al mes, que es el equivalente en la actualidad a $30.000 al mes. Casi nada, ¿no? Por 5 megas. ¿Quién pagaría ahora eso por 5 megabytes de información? Vale, pues para que os hagáis a la idea,
Luego ya la cosa fue mejorando y teníamos estos discos duros, pero estos discos duros pueden tener por lo mismo entre 4 y 10 megas. Fijaros qué pedazo de discos duros. Ahora tenemos USBs que tienen 1 tera, ¿no? Memorias USBs, memorias flash que tienen 1 terabyte. ¿Y qué tenemos? También pues tenemos incluso tarjetas SD. Fijaros, a la izquierda el disco duro del que os había hablado antes, 4 o 5 megas. Un cajón entero con gente moviéndolo. A la derecha, nuestro día de hoy, 1 terabyte. O sea, 1 millón de megas. 1 millón de megas en nuestra huella dactilar. Hace 50, 60 años, 4 megas en un camión. Entonces, esto ha sido muy importante también en el desarrollo de muchas cosas. Además, luego voy a hablar de inteligencia artificial con el permiso de Humberto y espero que me corrija porque me confundiré seguro. Pero bueno, fijaros, un iPhone de última generación, un iPhone 12 o cualquier teléfono, por no poner tampoco marcas, ¿no? Pero quedaba bien la foto. 256 gigabytes, o sea, 256.000 megas en nuestro bolsillo, que no hubieran dado en 1950 por tener esto, y que no hubiera producido el hecho de tener esto en aquella época. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque si volvemos al principio, ¿cuánto ocupa un genoma? Un genoma, si yo lo comprimo bien, me ocupa 100 gigabytes. Ocupa 100.000 megabytes. Esto, ¿dónde lo hubiéramos guardado en su día? Nosotros tenemos aquí un compañero que trajo el primer genoma secuenciado a España del Reino Unido y lo trajo en una mochila en varios discos duros y le costó 250.000 euros, ¿no? ¿Cuántos discos duros necesitamos para guardar esto? Pues a día de hoy, en una memoria SD, nos caben entre 10 y 3 genomas completos, ¿vale? Entonces, tenemos una cosa, hemos leído el genoma, lo hemos almacenado de manera digital y ahora tenemos que hacer la comparativa con el genoma de referencia. El genoma de referencia es un genoma que no es de ninguna persona, pero con toda la variabilidad de razas que tenemos y de componentes que tenemos en el mundo, hay un comité que se dedica a decir, bueno, el genoma estándar de una persona es este. Los 3.000 millones de pares de bases que nos sirven a todos de referencia son estos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos el genoma almacenado en digital, en formas de ceros y unos. Lo cogemos, lo comparamos con el archivo del genoma estándar y obtenemos las variantes. Una persona normal tiene alrededor de 1 millón de variantes, ¿no? Pero eso es lo que nos hace pues, tener los ojos cada uno de un color, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, dentro de eso hay unas poquitas variantes que también son las que nos hacen y nos dan una pista acerca de la enfermedad. Y estos diagnósticos son diagnósticos que no tenía diagnóstico porque no sabían qué le pasaba y gracias a estas técnicas, comparando en qué varía su genoma con respecto al genoma de referencia, se ha conseguido decirle qué enfermedad tenía. Eso tiene muchas implicaciones, da sosiego a las familias, pero luego también hace que a la hora de pensar en tener hijos, etcétera, el resto de sus hermanos que no han desarrollado esa enfermedad, pues también pueden hacerse ciertos planteamientos para ver hacia dónde quieren ir, ¿vale? Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo quiero comparar un archivo de 100 gigas con otro archivo de 100 gigas, Humberto, pues eso no se hace tan fácil. No cojo el ordenador de casa o el portátil de hace 50 años y lo hago. ¿Para esto qué se necesita? Se necesitan dos cosas, Big Data, incluso inteligencia artificial, si quiero sacar más conocimiento, y luego también se necesita capacidad de cálculo. O sea, necesito ordenadores muy potentes o ordenadores trabajando entre ellos. Aquí hay dos cosas. La inteligencia artificial os sonará actual, pero la inteligencia artificial tiene unos cuantos años. ¿Qué hubiera pasado si no se habría desarrollado la capacidad de almacenamiento y la capacidad de cálculo? Que la inteligencia artificial seguiría donde estaba. A día de hoy tenemos muchas cosas conviviendo al mismo tiempo maduras que hacen que tecnológicamente sea mucho más fácil avanzar de una manera más rápida. Bueno, entonces, en los computadores, pues pasa un poco como en el almacenamiento. Antes había salas enteras con ordenadores que tenían menos capacidad que vuestros móviles. Y aquí os pongo en millones de operaciones que no son ni sumas ni restas, son operaciones más sencillas que hacen los ordenadores, pues qué capacidad tenían los grandes ordenadores de su época. Entonces tenemos aquí fotos de habitaciones llenas de ordenadores que tienen 1000 flops por segundo, 1000 operaciones por segundo. Si vamos a los ordenadores que se están construyendo ahora de manera más
más potente, pues por ejemplo se va a montar ahora uno en España de 200 petaflops, o sea que multiplica, pues imaginaros, por 200 trillones, bueno, 200 billones europeos, por 200 billones europeos la capacidad que tenían aquellos ordenadores que ocupaban lo mismo. También es verdad que cuestan 217 millones de euros. Pero bueno, gracias a esto y trabajando en red y poniendo muchos ordenadores a trabajar en conjunto, las cosas se pueden hacer muy rápido. Se pueden hacer muchas comparativas de muchos genomas al mismo tiempo. Para que os hagáis la idea, podéis comparar con más calma porque dejaremos por ahí la grabación y también la presentación, pero podéis ver que vuestro móvil, cualquier móvil que tengáis ahora decente, pues tiene más capacidad de cómputo con diferencias que aquellos ordenadores de 1950, de 1960, 70, 80, 90. O sea, Moore tenía razón, esto ha ido evolucionando de una manera pues muy exponencial, ¿no? Y bien, solo nos falta hablar de futuro. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro yo quiero mencionar 3 cosas importantes. Una, la computación cuántica. Estamos llegando, como os decía, al límite de la computación electrónica, de la computación eléctrica. Necesitamos mayor velocidad de cálculo, eso lo proporciona la luz frente a la electricidad, y las próximas generaciones de grandes computadores serán cuánticas. Ya hay computadores cuánticos como este de aquí en el mercado, que se están utilizando de manera pues, muy particular para ciertos casos. Según vayamos aprendiendo cómo se usan y vayamos siendo capaces de movernos en ese mundo, seremos capaces, imaginaros de todo lo que ha pasado en estos años, pues lo que va a pasar en los siguientes, ¿no? Entonces, tenemos computación cuántica y en cuanto al ADN, hablábamos ahora de diagnosticar, hablábamos de prescribir fármacos, de la farmacogenética, ¿no? De prescribir fármacos individualizados en función de tu ADN. Pero este año le han dado el premio Nobel a 2 señoras, a 2 chicas, que han investigado, que han descubierto una serie de componentes químicos y han investigado con ellos y que permiten modificar el ADN. Permiten modificar el ADN y esto tiene, como todo o casi todo en esta vida, 2 componentes. Uno muy bueno, porque podemos incluso, si detectamos de manera precoz una enfermedad y diagnosticamos de manera precoz una enfermedad, corregir el ADN antes de que se desarrolle. Podemos incluso curar enfermedades como los tumores, etcétera, simplemente modificando el ADN. Podremos, porque también tiene su desarrollo, pero estamos en ello. Pero también tiene un componente ético y legal que quiero que comprendáis y que además, como vosotros vais a ser, vosotros y vosotras vais a ser los que vais a tener que tomar las decisiones en el futuro, a veces hay que pararse a pensar a dónde nos lleva la tecnología y a dónde la queremos llevar nosotros. Y tenemos que ser coherentes. Lo primero, ¿para qué hacemos esto? Para las personas. Diagnosticamos, curamos para las personas, creamos la tecnología para las personas, no por crear. Entonces, también hay que tener unas consideraciones éticas sobre las que hay que trabajar y de manera igual de ardua que en las materias tecnológicas y químicas. Esto era lo que os quería contar así de manera rápida. Siento un poco las interrupciones que hemos tenido y tenéis el turno de preguntas abierto para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias, Iñaki. Se me oye bien, ¿no? Soy yo. Hola. ¿Qué tal vamos de sonido? Hay eco. Eso. Iniciar mi audio. Eso, bueno, y esto sí. Bueno, pues repito, muchas gracias por la presentación. La verdad es que ha sido muy interesante. Y ahora viene el tema de preguntas. Veo que hay bastantes preguntas hechas vía WhatsApp, pero bueno, no sé si se ven todas. A ver, yo no veo aquí ninguna. Jacqueline, ¿ves tú alguna o no hay forma de...? Pero bueno, a ver, no sé, es la primera vez que nos ocurre. Yo creo que ya está. Bueno, son temas de directo. Hay comentarios, pero no hay preguntas. Por favor, ¿se puede observar poniendo todos los miembros
que están conectados y ver si levantáis la mano y entonces yo puedo ver si hay alguna pregunta en directo y si no, no podemos ver en forma seminario. ¿Sí? Si no, por favor, quitáis el micrófono y me preguntáis directamente. Venga. No se puede ver. No. Bueno, aquí hay una pregunta, por favor, de Ander, que dice, ¿alguna vez se ha llegado a modificar el ADN en un ser humano? Pues es, la verdad que muy buena pregunta. Un segundo. Sí, ya. No, Sí. Bueno, micro. De aquí, vale. Sí. Muchas gracias, Ander. Pues mira, es una cosa que a mí también me gustaría saber, porque a ciencia cierta y de manera objetiva no se conoce, se rumorea, pero todos tenemos la sospecha de que es un poco cuento a día de hoy, ¿no? O sea, sí que se han oído cosas de una persona en el mundo a la que se modificó el ADN y que parece ser que estaba bien, pero no se conoce de manera oficial ningún caso. Y nosotros tenemos serias dudas de que eso se haya podido hacer a día de hoy con el conocimiento que hay. Tenéis que ver que esto está a nivel de investigación muy básica, se les ha concedido el Nobel a estas investigadoras, pero eso está, nosotros estimamos que está demasiado en pañales como para haber conseguido eso con éxito y muchas veces, como todo en la ciencia, el problema no es haber tenido éxito una vez, sino ser capaces de replicarlo. No creemos que a día de hoy se pueda replicar eso, incluso aunque se hubiera conseguido, no creemos que se sea capaz de replicar de manera fiable en más personas. En el hecho de que se hubiera conseguido, que creemos que no se ha conseguido. ¿Alguna otra pregunta? Insisto, podéis, si queréis, creo que podéis quitar el silenciador del micrófono y hacer la pregunta directamente. Si no, pues entonces la escribís vía WhatsApp. ¿Hay más preguntas o, a ver, alguna otra? La verdad es que el tema es apasionante, ¿eh? O sea, por ejemplo, Iñaki, ¿cómo ves tú la llegada de la computación cuántica? Que esto va a ser un cambio radical en nuestro sistema de tratamiento de la información. ¿Cómo la ves tú en plazos, en tiempo? La llegada de la computación cuántica... a estos niveles. Sí, o sea, la computación cuántica, como bien tú sabes, ya es una realidad a día de hoy. Sí que es cierto que hay que distinguir entre dos cosas, entre la computación cuántica tal cual y la computación cuántica simulada, porque hay diferentes proveedores que venden una cosa y luego es la otra, ¿no? Pero a día de hoy ya se están realizando, hay varias empresas en el mundo, varias poquitas, IBM. Las cuento con los dedos de la mano y bueno, que ya ofrecen computación cuántica, incluso que están tan deseando de que se utilice, que la ponen a disposición de la comunidad científica de manera incluso gratuita. ¿Cuál es el problema? Que lo que no sabemos es programar la supercomputación cuántica. O sea, nosotros llevamos muchos años trabajando con la informática, somos capaces de programar muy bien los ordenadores, los servidores, etcétera, y hacer programas informáticos para eso, pero lo que no somos a día de hoy es capaces de coger esos algoritmos y esos usos y pasarlos a la computación cuántica, porque además no está claro que todos los usos vayan a tener cabida en la computación cuántica. Entonces, yo diría que es una realidad, pero que para llegar a este uso, pues habrá que ver si se va a poder emplear aquí o no, y que nos quedan varios años y me atrevo a aventurarme. O sea, 5, 6, 7 años hasta que veamos algo de uso por el que estaríamos dispuestos a pagar. Que muchas veces cuando veo un caso práctico digo, ¿cuándo es un caso real? Pues cuando estás dispuesto a pagar por él porque te da beneficio. Yo creo que nos quedan varios años. Vale, aquí tengo otra pregunta de Xavier, por favor. ¿Se alteró el ADN de un animal? ¿Puede hacer combinaciones entre... Si altero el ADN de un animal, ¿puedo hacer combinaciones entre especies? Hacer combinaciones entre especies, o sea, lo que es editar genéticamente el ADN y editar... bueno, aquí hay dos cosas que igual no las he explicado bien. Una es editar el ADN de una persona o de un animal vivo, una cosa, y otra cosa es preparar un ADN para una reproducción, pues como una clonación. Ya habéis conocido casos de clonaciones, son cosas diferentes. En las clonaciones ya se editaba el ADN hace tiempo, pero ¿qué pasaba? Pues que normalmente, incluso siendo de la misma especie, eso daba muchos problemas. Entonces, yo te diría que por eso se puede, pero a día de hoy no tenemos el conocimiento para que eso salga bien. O sea, en las especies al final somos, bueno, no, tampoco os lo he contado, pero actualmente
actualmente en la especie humana se conoce que hace aproximadamente el 2% del ADN y el 98% restante no se conoce. Con lo cual, si nos ponemos a jugar con él, pues seguramente que meteremos la pata y cometeremos errores. Entonces, a día de hoy, se podría hacer alguna prueba, incluso para hacer esas pruebas estamos muy mal de conocimiento, pero sería una garantía de fracaso prácticamente segura y absoluta con muchas probabilidades. O sea, que no lo conseguiríamos. Vale. Yo quiero hacer un comentario respecto a la computación cuántica. Simplemente decir que un centro donde están muy avanzados y se está estudiando muchísimo, lo digo porque nos cae muy cerca, es el Donostia International Physics Center, que dirige Pedro Miguel Echenique. Están a la cabeza mundial, junto con Suiza y algún otro país, en esta temática. Y como creo que es el futuro, nos viene ese futuro, pues que quiero hacerlo notar. Por favor, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues yo voy a hacer otra pregunta porque me parece que es fundamental. En todo esto juega un papel muy importante, evidentemente, en la informática. Y dentro de la informática, también en la ciencia de datos, etcétera. A ver, ¿hasta qué punto la llegada del Big Data, pero sobre todo la forma de programar, el Big Data, ha facilitado estas técnicas? Porque en el 2003 se hizo la primera secuenciación del genoma humano, como bien has dicho anteriormente, pero ahí no intervinieron técnicas de Big Data. Entonces, ¿hasta qué punto en la actualidad es necesario utilizar programación de grandes volúmenes de datos a tiempo real para obtener resultados, digamos, lo que estamos obteniendo? ¿Es pieza fundamental o no el Big Data? Es una pieza fundamental y clave, y de hecho yo te diría que sin quitarle mérito a la secuenciación al final es como un commodity. Pues si no lo lees, no lo puedes procesar. Pero la verdadera parte de valor, lo que da el valor, es la bioinformática y la capacidad de procesamiento que le añades a eso. Sin la informática, todo esto de lo que hemos hablado hoy no tendría sentido. La realidad es que es igual de importante o más que la secuenciación. Por supuesto, si no tienes la materia prima, si no has leído, no tienes nada. Pero el verdadero valor está en la interpretación posterior. Como estas charlas van orientadas a personas de la ESO, etcétera, de cuarto de ESO, y creo que hay que, digamos, decirles en qué punto está la ciencia, la técnica, a todos aquellos que les guste. Yo quisiera decirte a ti qué combinación de informática, biología y tratamiento de datos es necesario saber para meterse actualmente en este tipo de profesiones. Sí. Últimamente se está hablando mucho de la informática y sobre todo de la transformación digital, ¿no? Y nos creemos muchas veces que desde la tecnología podemos resolver todos los problemas, pero en todos los ámbitos, no solo en este de las ciencias de la vida, sino me da igual, cuando estamos hablando de industria 4.0, de una fábrica, cuando estamos hablando de agricultura de precisión, ¿no? Si no hay alguien que conozca el caso de uso, si no hay alguien que conozca la parte de la aplicación, es imposible que salga nada en condiciones. La mayor garantía para mí de fracaso es darle, no voy a poner, bueno, a alguien que programa, no voy a poner nombres para que no parezca que tengo nada en contra de nadie, que al contrario, somos todos necesarios en el proceso, pero si nosotros cogemos a una persona que programa, que no sabe nada de algo, y se lo damos esperando a través de un milagro, con un algoritmo que se programa prácticamente solo, nos devuelva una aplicación, pues eso no va a funcionar. No va a funcionar, tú lo sabes. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, una de dos, un componente de colaboración muy fuerte, en este caso, entre las personas que saben de biología, o más allá, ya ni eso, entre las personas que saben de medicina, en concreto, que saben de la enfermedad, los facultativos, los médicos. Necesitamos, primero eso, necesitamos biólogos que les apoyen. A partir de ahí necesitamos bioinformáticos que sean capaces de programar los algoritmos que hacen las comparativas. Pero luego también necesitamos informáticos. Entonces, bueno, un perfil muy bueno, porque nadie nos podemos dividir y saber tanto como 4 personas, un perfil muy bueno sería, además, sucede habitualmente, el de una persona que conoce biología molecular, en este caso, y además sabe programar, programar lenguajes pues, como R o Python, etcétera, destinados a Big Data y inteligencia artificial.
Vale, en este sentido quiero decir que, por ejemplo, titulaciones o grados nuevos, como es el de ciencia de datos, tiene durante todo el grado de 4 años 3 asignaturas de biología y genética, que son necesarias para ir bien. Es que van por ahí. A ver, otra pregunta que me hace Xavier es la siguiente. ¿Creéis que en el futuro, perdón, es que se me mueve la pantalla, se podrán modificar el ADN de los embriones para crear el ser humano perfecto? Bueno, ahí la primera discusión es qué es el ser humano perfecto, ¿no? Porque seguramente algún compañero mío de Jacinto estaría encantado de entrar en este debate. Yo creo que lo primero que tendríamos que hablar ahí es que yo, mi opinión en particular, pero ya es un tema más filosófico y de opinión, por eso expreso la opinión, el ser humano perfecto pues no existe, ¿no? Porque cada uno tenemos lo nuestro para lo bueno y para lo malo, y eso de definir la perfección pues sería muy arriesgado. A partir de ahí se podrán modificar pues, lo que se prevé en la técnica que sí se pueda modificar. De hecho, ya os he dicho, crear, bueno, si no conocéis casos, podéis buscarlos. Ya ha habido casos de nacimientos dirigidos hacia ciertas características. O sea, no es lo mismo lo que estaba comentando yo al principio, que era, y no lo he matizado bien, jugar con el ADN de una persona o de un organismo vivo, ya vivo, que te la estás jugando, que poder crearlo en un embrión. No sé, a ver, otra pregunta que tengo aquí. En un futuro, bueno, lo hace Josu Miguel, en un futuro, ¿crees que la mayoría de los humanos estaremos retocados genéticamente? Pues me gustaría pensar sí, que si lo hacemos... Sí que se oye. Me gustaría pensar que si lo hacemos sea para bien. O sea, probablemente se pueda hacer. Pero claro, os hablaba al final de ética. Yo creo que, sobre todo en Europa, que estas cuestiones se tienen muy en cuenta, pues tiene que haber una regulación y un convencimiento por parte de todas las personas que participen en esto de hacer eso para el bien. Pero luego, claro, eso del bien y del mal, pues también es un concepto pues muy difuso, ¿no? Uno entenderá, no, pues yo pretender que mi hijo salga de 1,95 y con los ojos verdes y moreno, pues es para bien. Bueno, pues para bien, pues no lo sé. Por eso os hablaba de la reflexión ética. Probablemente, técnicamente y tecnológicamente se puede hacer, pero tenemos que vivir todavía un debate para que la sociedad cambie lo suficiente para que eso se emplee, y yo lo que espero es que se emplee para lo que quiera que signifique bien, ¿eh? Vale, mira, yo quisiera hacer simplemente una pequeña nota que es anecdótica, ¿eh? Has estado hablando de la capacidad, etcétera. En el año 1999, Google tenía 1 terabyte, como has hablado de unidades, de datos, y tardó con el mejor ordenador del momento 46 días en procesar esos datos. Por eso estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho de cómo vamos y hacia dónde vamos. Esto viene un poco a cuento de tu parte, etcétera, que has estado hablando de las capacidades de las máquinas y los ordenadores. ¿Dónde ves tú el futuro de todo esto? No me digas que vamos a tener que utilizar nuevos materiales, donde entraría también la computación, la mecánica cuántica. O sea, es que los nuevos materiales, por eso insisto que estamos muy relacionados y que es un tema que no podemos olvidarnos, el de la cuántica. Bueno, aquí dos cosas, ¿no? Para que os hagáis a la idea. Ayer, bueno, justo debajo nuestra está uno de los centros de datos del gobierno de Navarra, ¿no? Y aquí tenemos almacenados, entre otros, los datos de Hacienda y de Salud de los últimos, pues prácticamente 40, 50 años, ¿no? Para que os hagáis a la idea, todos los datos de Hacienda ocupan menos de 20 terabytes. Sin embargo, cada genoma, os he dicho antes, que ocupaba 100 gigabytes. 10 genomas son 1 terabyte. A nada que tú secuencies 1000 genomas de una población, estaríamos hablando ya, pues si cada 10 son 1 terabyte, estarías hablando de 100 terabytes. Entonces, las capacidades de almacenamiento que nosotros estamos contratando ahora ya estamos pensando en petabytes, que son 1000 teras, son 1000 millones de gigas, ¿no? De megas, perdón, 1000 millones de megas, ¿no? Entonces, esto está evolucionando de una manera brutal. A día de hoy se siguen almacenando, pues evolucionando un poco lo que había, ¿no? Pues en memorias all flash de mayor capacidad, etcétera. ¿Qué se está pensando para el futuro? Pues, por ejemplo, que uno de los sitios donde se almacene el dato sean en organismos pues, vivos, que se almacene en el ADN. Hemos hablado hoy de utilizar el ADN de las personas para diagnosticarles, para curarles, pero también se está pensando que en el ADN se va a poder almacenar información
y que el día de mañana pues podemos llegar a tener lo que sea, iba a decir una película, pero un holograma o cualquier cosa que ocurra que no sabemos ni qué va a pasar, la podríamos tener almacenada incluso en ADN, en materia viva. No veo más preguntas, entonces, bueno, aquí tenemos... tengo una pregunta que me parece además bastante interesante. Bueno, ¿se curará? Bueno, es en general, este es un resumen de las que hay. Si la genética curará todas las enfermedades. La genética y su evolución, que es la genómica, está destinada a día de hoy a una serie de enfermedades muy concretas, que son aquellas que nos predeterminan, vamos a decir, nuestros padres. ¿Curará todas las enfermedades? No. Nos ayudará a tratar mejor las enfermedades que se produzcan. Entonces, a día de hoy tiene unos usos muy claros que son, por ejemplo, en el tema de las enfermedades raras, para su diagnóstico y algo de posterior tratamiento. Para algunos tipos de tumores, no lo he explicado, pero también cuando se produce un tumor en el organismo, lo que se está produciendo es una mutación del ADN. Entonces, tú tienes dos células en tu cuerpo, una que es la que tiene tu ADN y otra, la tumoral, que tiene un ADN diferente, porque se ha producido una mutación. Ese es el problema realmente del tumor, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de enfermedades sí, otras que no sean de carácter hereditario, pues no se van a poder curar todos con la genómica. Hay otras muchas materias técnicas en el mundo de la medicina que van a ser complementarias. Hemos hablado antes también de los factores externos de la epigenética, de la metabolómica, de la proteómica. Entonces, hay muchas ciencias que se van a combinar para que eso pueda ser posible. Lo que sí es que se van a curar y se van a diagnosticar muchas enfermedades de las que a día de hoy no están teniendo una cura. Hemos visto, como os decía antes también, el vídeo de una familia donde se le diagnosticaba a una persona con una enfermedad rara y ya con ese diagnóstico descansaban. Podéis ver vídeos en YouTube, por ejemplo, de la Universidad de Valencia, etcétera, donde salen testimonios reales de personas, mujeres, alguna que recuerdo ahora, que han tenido tumores de pulmón y se les ha curado con estas técnicas. Vale, tengo ahora, ya voy aprendiendo con el sistema, tengo una colección de una batería de... Sí. De acuerdo. ¿Podrías explicar la diferencia entre curar una enfermedad genética y mejorar a un individuo? O sea, la diferencia entre curar una enfermedad genética y mejorar a un individuo. Esa es la... ¿Curarlo o mejorarlo para ti? Ahí casi estoy pensando en esquivarla, pero como no puedo, ¿no? Voy a intentar responderla. Esa es una pregunta muy particular y volviendo a lo de la ética. O sea, yo creo que curarla, al final, ¿qué se busca con esto? Se busca el bienestar. El bienestar también es difícil de conseguir, pero se busca hay como ciertos estándares de salud física y mental que son los que se pretenden restablecer cuando se cura. Con esto, además, tampoco lo hemos comentado, pero se está hablando mucho también no solo de cura, sino de prevención. Si tú tienes cierta predisposición a ciertas enfermedades y tienes estos hábitos de vida, pues tendrás muchas probabilidades de desarrollar estas enfermedades. Si tú, sin embargo, cambias tus hábitos de vida, entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que enfermes? Entonces, una de las cosas importantes de la genómica es que se está previendo que no vamos a tener que esperar tanto a que se enferme, sino que vamos a ser capaces de darle la posibilidad a las personas de que modifiquen sus hábitos de vida para no sufrir ciertas enfermedades. Eso por un lado. Entonces, eso está claro que con la prevención ayuda. Y con respecto a la cura, al final yo te hablaría de restablecer eso que está establecido de manera, vamos a decir, estandarizada. Entonces, pues por poner ejemplos, ¿tener los ojos de un color o de otro es curar a una persona? Pues no lo creo. Alguien me podría decir, hombre, sí, porque si tienes los ojos más oscuros sales al sol, entonces eso pues eres menos sensible, pues a partir de ahí pues vas a tener menos problemas con tus ojos. Hombre, pues eso sería hilar muy fino, ¿no? Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, de cuestiones estéticas u otra serie de cosas que yo creo que no son salud de una persona, no son bienestar, ¿no? Pero bueno, aquí yo la verdad que no soy la persona más indicada para responder de manera perfecta. A ver, otra pregunta que me hacen es, ¿curará la genética todas las enfermedades?
Yo creo que no es... bueno, hay las diferentes especies, que es otra cosa que no he comentado, he hablado del ADN humano, de las 3.000 millones de pares de bases de los humanos. Las diferentes especies, pues tenemos ADNs muy, muy diferentes. De hecho, si no estoy confundido, el más opuesto a la especie humana es el ornitorrinco, y luego somos mucho más parecidos pues, a los gorilas, a los chimpancés genéticamente, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría aquí es que es un clon de una especie sencilla con un ADN sencillo, pues bueno, pues podría resultar complejo, pero alcanzable. Hacer un clon humano, a mí a día de hoy se me antoja prácticamente difícil e imposible. Otra cosa que os voy a decir, y lo tengo que confesar, habéis visto que os he hablado de inteligencia artificial, de informática, no soy experto en todas las materias. Aquí habría que tener un experto en biología, otro experto en informática. Pero a mí, si me preguntáis con mi opinión a día de hoy, con mi conocimiento, os tengo que decir que hacer un clon humano pues no es nada sencillo, y menos hacer un clon humano que tenga una esperanza de vida, que pueda vivir y que pueda vivir sano. Pues espera la siguiente pregunta. Esa ya me parece buenísima. Los japoneses han estado investigando para hacer híbridos entre animales y humanos. ¿Qué crees que conllevará si se consigue? O sea, ya no es si se puede conseguir, simplemente ¿qué crees que pasará después de que se consiga? La pregunta parece de lo más duro que, vamos, difícil, ¿eh? Bueno, ahí pues seguimos un poco con lo mismo. Yo ahí lo que puedo decir es que técnicamente, salvo que alguien haya estado en un laboratorio trabajando día y noche sin contarnos a nosotros, con un montón de personas en red, eso a día de hoy yo tengo que decir que no es posible con lo que sabemos aquí y con lo que sé yo. ¿Qué pasará si se consigue? Pues una aberración. No se me ocurre otra cosa, pero también es verdad que, oye, que todavía estamos por ver muchas cosas. Vosotros habéis nacido con un teléfono móvil en la mano. Nosotros cuando nacimos no existía la telefonía móvil como otra serie de cosas, ¿no? Pero vamos, se me antoja. A día de hoy os he dicho, 2% del genoma conocemos para qué sirve. Hasta llegar al 100%, ser capaces de controlar todo eso para poder hacer el híbrido se me antoja lejano, muy lejano. Y luego también el pensar que alguien está intentando hacer híbridos con esa orientación, pues no me da que pensar que lo esté haciendo para nada que éticamente a mí se me ocurra en este momento, según mis valores y mi ética, que sea muy positivo, pero igual me lo pueden explicar mejor y entonces cambiaría de opinión, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con los problemas de sonido que hemos tenido al principio. ¿Qué enfermedad tiene el pobre chaval? ¿Tiene cura? O sea, esto yo creo que como al principio del vídeo ha ido un poco mal de sonido, pues sin más, si puedes decirlo. No sé. Sí, uno de los tipos de enfermedades genéticas que más variantes tiene y que está demostrado que son de carácter genético son las esclerosis laterales, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de personas no tiene cura a día de hoy. No tiene cura a día de hoy. Os he puesto este ejemplo porque era un ejemplo cercano. Había otros casos como los de los tumores, donde sí se están curando personas, pero os ponía este ejemplo primero porque era cercano y segundo porque, fijaros, el mero hecho de tener un diagnóstico ya sin una curación, el sosiego que produce a la familia. O sea, tenéis que pensar esos padres que han sufrido llevando a su hijo, viendo en un primer momento que nació de una manera determinada, pero luego estas enfermedades suelen ser degenerativas, incluso has podido nacer sin ningún rasgo aparente de ellas y vas deteriorándote. Entonces, imaginaos una pareja de padres que van de consulta en consulta sin que nadie les diga lo que tiene su hijo, pero que ese hijo cada vez va teniendo peor calidad de vida, cada vez se va deteriorando más su vida sin saber qué tiene. Se le está medicando para algo que no le viene bien y que probablemente incluso le pueda venir mal. Entonces, fijaros, con un simple diagnóstico, para ver lo que podemos conseguir, con un simple diagnóstico, esa familia ya descansa, deja de pasar de consulta en consulta, avanza un montón de años y lo que sí se le pueden dar es cosas que favorecen el retraso del deterioro del paciente. Entonces, no podemos curarle, pero podemos garantizar y alargarle la calidad de vida. Hay otros casos en los que las enfermedades sí que llegan a curarse, pero ponía este ejemplo, primero os decía, porque era cercano, y segundo, porque incluso no pudiendo hacer nada, la cantidad de valor que aprecian las familias en ese diagnóstico, en un simple diagnóstico.
Otra de las cosas que decía el padre, que no sé si se ha podido oír porque aquí tampoco lo estábamos oyendo, es que tienen un hermano, bueno, el chico que sale en el vídeo tiene un hermano que no ha desarrollado la enfermedad. Pero ahora sabe la ciencia cierta que en sus genes puede haber algún problema y que el día de mañana le podría llevar pues, a reproducir esa enfermedad. Entonces ahora tienen la posibilidad de hacer estudios para ver si eso es así, si no es así, y a partir de si es así, pues tomar ciertas decisiones para que el resultado pues, sea diferente que el que ellos han tenido con su hijo. Bueno, pues muchas gracias, Iñaki. El resto de preguntas, que alguna más están ya, el resto de preguntas son más o menos similares a las que has contestado hasta ahora. Yo quiero dar las gracias a Iñaki. Quiero deciros que, perdón por todos estos inconvenientes, es la primera vez que utilizamos este sistema y entonces ha sido un poco novedad. La próxima vez, Iñaki, que te tocará, te lo puedo asegurar, la próxima vez ya habremos mejorado, ¿no? Ya he descubierto dónde están todo el tipo de preguntas, etcétera, en la herramienta Zoom. Bueno, deciros que muchas gracias por asistir, muchas gracias, Iñaki. Me ha encantado ver cómo las preguntas son tan interesantes y sobre todo me ha encantado ver algo que estaba observando hace tiempo, que es cómo interesa a la gente joven todo lo que esté relacionado con salud y combinación de otras técnicas. En eso es un experto Iñaki. Y bueno, pues si queréis alguna otra pregunta, pues os ponéis en contacto con nosotros y seguro que Iñaki la responde. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Esker. Muy bien.